Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay en el inquietante silencio de un puesto de avanzada humano en ruinas? Entremos en la historia. El silencio del puesto de avanzado humano en ruinas era más ruidoso que cualquier explosión. El primer oficial Varric, con sus escalas erizadas de aprendizaje, inspeccionó los restos de la colonia abandonada. Alguna vez se pensó que era un callejón sin salida para una especie patética que se autosaboteaba. Este sitio ahora latía con una energía fantasmal. Los edificios destruidos insinuaban tecnología invisible. El suelo estaba quemado como si hubiera sido por armas desconocidas. El fuego y un extraño tang permanecían en el aire. Quizás ozono mezclado con algo distintivamente orgánico y desconcertantemente potente. Algo sucedió aquí. Transmitió al crucero Dredd que orbitaba por encima. Algo nuevo. Varric se enorgullecía de su comprensión de las especies menores que salpicaban la galaxia. Su especie, el reptil Dree, había estado viajando por milenios. Especies racionales, precisas y metódicas como los humanos, eran puntos en la terrible línea de tiempo. Destellos ardientes, extinguidos tan rápido como chispeaban, propensos a enfermedades autodestructivas, y obstaculizando dos por vidas desconcertantemente cortas. Los humanos eran interesantes, solo como advertencia, cuentos evolutivos. Los subestimamos, fue la respuesta de su comandante. Un desprecio de preocupación que atravesó el estoicismo habitual de Dree Comunicación, proceda con extrema precaución. Equipo de análisis completo. Llegará dentro de la rotación. Varric siseó con frustración y reprimió un escalofrío. Estaban a años luz del puesto de avanzada más cercano, investigando una anomalía rutinaria en los límites del espacio conocido. Ahora esta misión rutinaria lo llenaba de una inquietud primitiva que nunca antes había sentido entendido. Comandante reconoció, hizo un gesto a su equipo. Déjenle dar sentido a este caos. Recuerden lenta y cuidadosamente lo que eran los humanos, tal vez algo más. Ahora la noche cayó sobre el devastado puesto de avanzada humano, proyectando largas sombras que danzaban con las luces parpadeantes de los escáneres Dredd dentro de su tienda de mando. El primer oficial Varric se frotó las escalas cansadas a lo largo de sus crestas superciliares. Los informes crujieron sobre las comunicaciones, rastros de regeneración celular acelerada, evidencia de modificación genética. Era imposible cada informe, solo profundizaba la persistente sensación de maldad que se cernía sobre la investigación al otro lado de una mesa de campo simple. Un golpe suave. Llamó su atención su compañero Kurum. Había desplegado un pergamino, un suave brillo bioluminiscente iluminó los diagramas intrincados, representaciones de la anatomía humana, secuencias genéticas históricas y alteraciones. No se parecían a nada que hubiera visto entre las innumerables especies que había estudiado Yokan. Se dirigió a Su usando respetuosamente su cola. Se movió ligeramente, un signo de profunda agitación bajo su habitual comportamiento. Sereno. Esto no tiene precedentes. Yokan encorvado sobre un conjunto de datos. Separado levantó sus ojos pesados y encendidos hacia los de ella. Un renombrado historiador Sheno solía tener una visión distante de sus sujetos, pero ni siquiera él podía ocultar la inquietud en su voz. Los humanos ya eran una anomalía con su caótico e impredecible camino evolutivo. Ahora esto es un salto, no, una adaptación gradual. Es como si hubieran tomado sus mayores defectos. Y Kurum hizo una pausa, buscando la palabra correcta. Los sobrescribió resistencia a las enfermedades, vida prolongada, incluso reactividad emocional, atenuada es brillante, imprudente y francamente aterrador. ¿Crees que se hicieron esto a sí mismos? Yoken se burló, pero la tensión alrededor de su mandíbula delató su incertidumbre. Kurum golpeó con una garra larga y diestra contra una secuencia genética específica. No hay rastro de interferencia externa. Está dirigido, preciso, y lo más importante, se origina desde dentro de su genoma existente, como si hubieran desbloqueado su propio potencial evolutivo durante siglos.
La comunidad galáctica mayor operaba con un principio similar: modificación para eficiencia genética, para longevidad, para especialización, pero siempre dentro de límites, cuidadosamente calibrados para manipular bloques de construcción tan fundamentales, riesgo de desestabilización, una regresión de regreso al caos brutal de la evolución primordial. Siempre me parecieron una broma loca, reflexionó. Pero no así. Esto es una locura metódica. Un pensamiento escalofriante se le ocurrió a Kuram. Entonces, imagina si el terror hubiera intentado un cambio tan radical hace milenios. ¿Habríamos sobrevivido como especie? Seamos quienes somos ahora ellos. Se sentaron en silencio, ambos perdidos en la contemplación. Aquí en los márgenes del espacio, explorado, se sintió como si él mismo, la base de la historia galáctica, se había movido bajo sus pies. Las noticias de la transformación humana no se propagaron por la galaxia, sino que detonaron. Los datos del puesto de avanzada se extendieron como un reguero de pólvora, dejando incredulidad y un terror creciente. A su paso se convocaron grandes consejos, informes de pánico inundaron los canales de comunicación, y las antiguas alianzas comenzaron a tensarse bajo presiones repentinas. Yokan y Kurum se encontraron en el centro de este cambio tempestuoso. Los DRE, generalmente los modelos de análisis metódico tranquilo, se dividieron. Algunos presionaron para un contacto diplomático inmediato con estos nuevos humanos, abogando por tratados para reducir sus avances potencialmente explosivos. Otros, una facción más militarista, susurraba sobre ataques preventivos para eliminar la amenaza antes de que pudiera madurar por completo. La experiencia de Kuram en la ingeniería genética tenía una gran demanda. Todas las facciones estaban hambrientas de sus conocimientos que podrían proporcionar una ventaja. Mientras tanto, Yokan se enterró en la historia humana, ahora marcada en un contexto completamente nuevo. Estudió sus guerras, su arte, sus políticas volátiles, buscando desesperadamente patrones y pistas. Esta especie siempre había sido una paradoja capaz de gran compasión y crueldad indescriptible, ahora amplificada por esta ingeniería genética. ¿Qué eran? ¿Qué harían con este poder inimaginable? Una noche, en medio del torbellino de informes y consultas, Gorm encontró a Yokan estudiando textos humanos antiguos. Sus aposentos, normalmente ordenados y austeros, estaban llenos de libros de papel endebles y secciones de campos de batalla. Arcaicos, Yokan comenzó con cautela. No podemos permitirnos distracciones. Necesitamos entender su presente, no detenernos en su pasado. Giró los ojos inusualmente brillantes en la penumbra. Su pasado es precisamente la clave. Kurum. Asumimos que todas las especies siguen un curso lógico lineal. Cuando se trata de progreso, los humanos nunca miraron. Hizo un gesto hacia una proyección de un soldado arcaico, ensangrentado y maltratado, pero desafiante. Sosteniendo una bandera hecha jirones, luchan con ferocidad y lógica, valoran el autosacrificio. Idealizan conceptos como el honor. No tiene sentido desde un punto de vista de supervivencia, pero quizás, ahora que se han despojado sus limitaciones biológicas, estos rasgos serán amplificados, no borrados. Las escalas de Kurum se contrajeron, una onda de inquietud recorriendo su columna vertebral. Sugiere que seguirán siendo irracionales, incluso después de sus modificaciones. No irracionales, racionales. Yokan aclarado, pero impulsados por algo más que pura lógica, podrían convertirse en algo nuevo, completamente disciplinado, enfocado, impulsado y aún principalmente impredecible. Un silencio compartido colgaba entre ellos. Las implicaciones eran enormes si la mayoría de las especies estuvieran limitadas por cálculos predecibles. De costo-beneficio y autoconservación, los humanos podrían liberarse de esas restricciones por completo, podrían convertirse en una fuerza impulsada por motivaciones no cuantificables, inmunes a la negociación y disuasión tradicionales. Kurum se estremeció, una rara muestra de vulnerabilidad.
Siempre nos hemos enorgullecido de nuestra estabilidad genética. Yokan. Nuestra fuerza reside en nuestra evolución cuidadosamente moderada. Lo que estás describiendo suena como el mismísimo caos que hemos pasado nuestras vidas estudiando para evitar meses convertidos en una confusión de flujos de datos, aperturas diplomáticas e informes crecientes de actividad humana. Kurum se convirtió en una figura decorativa involuntaria para los esfuerzos de investigación genética del doctor presionados para descifrar los secretos de la transformación humana. Había debilidades que explotar. ¿Podría ser replicado por los Dre? Cada experimento fallido, cada callejón sin salida teórica, solo aumentó la tensión que apretaba su civilización. Mientras tanto, Yoken se encontró a sí mismo como un caso atípico. Sus advertencias de un salto evolutivo impredecible fueron en gran medida descartadas. La mayoría se aferraba a la creencia de que los humanos podían razonar, negociar y, si era necesario, contener. Los Dread se enorgullecían de su intelecto superior y, por lo tanto, de la capacidad de calcular y ser más astutos que cualquier amenaza, pero las noticias del espacio humano pintaron un retrato cada vez más inquietante. Su avance tecnológico fue meteórico. Su diplomacia estaba velada en capas confusas de poesía antigua y referencias filosóficas obsoletas. Incluso hubo informes de humanos que se acercaban a especies menores ignoradas o explotadas durante mucho tiempo por los poderes galácticos, ofreciendo ayuda y una extraña promesa de igualdad. Una tarde en medio del caos controlado de su laboratorio Kurum, recibió una citación al Consejo Supremo. Alisó las escamas iridiscentes de su bata de laboratorio. Un intento inútil de ocultar los temblores en sus manos. Les había fallado. Los humanos eran irrompibles, ilegibles y no tenía respuestas que ofrecer. La cámara del Consejo se alzaba sobre ella, la gran cúpula grabada con la meticulosa historia de un marcado contraste con la agitación que rugía dentro de ella ante los estoicos ancianos del Consejo. Presentó sus hallazgos, enfatizando el gran potencial transformador y la inestabilidad evolutiva del cambio genético humano. Se han liberado de las restricciones que atan nuestro progreso. Concluyó su voz apenas por encima de un susurro. No podemos predecir su próximo paso, porque ellos mismos podrían no saber aún de lo que son capaces. En lugar de lo esperado, pánico o resolución calculada, una onda de lo que solo podría describirse como desprecio usado, recorrió la cámara, el anciano supremo. Rose, sus escamas brillaban como bronce pulido a la luz de la cámara. ¿Y qué sugiere? Que hagamos, biólogo Kurum. Su tono era engañosamente suave, encogerse de miedo, abandonar la lógica y abrazar lo desconocido, como estos humanos. Tal vez ella comenzó un destello de desesperación en su voz. Deberíamos reconsiderar lo que definimos como lógica. En primer lugar, un gesto despectivo. La silenció. Los Dread no están gobernados por el miedo, ni seremos dictados por una especie que apenas se unió a la etapa galáctica. Redoblarás tus esfuerzos. Encuentra una manera de controlar esto. O contrarrestarlo. Encontraremos una solución como siempre lo hemos hecho. Desestimado Kurum. Salió a trompicones el peso de la galaxia, asentándose sobre sus hombros. Más tarde esa noche encontró a Yokan en sus aposentos, mirando la proyección parpadeante de una ciudad humana, una expansión óptica vibrante. A diferencia de las metrópolis Dread, meticulosamente ordenadas, no apartó la mirada. Cuando entró al consejo, rechazó sus advertencias, peor susurró ellos. Los ridiculizaron. La galaxia se tambaleaba al borde de un conflicto para el que nadie parecía completamente preparado. Los informes de los bordes del espacio controlado por los humanos eran una mezcla confusa de inquietante progreso y sorprendente compasión. Los humanos estaban fortificando sus fronteras con tecnología que bordeaba lo fantástico, pero también elevaron civilizaciones alienígenas incipientes que otras potencias galácticas habían ignorado durante mucho tiempo.
Joken fue convocado por una fuente improbable, una facción del ejército, de Dre sorprendentemente abierta a sus puntos de vista poco convencionales dentro de su austero centro de comando, lejos de la política de... La capital encontró un pragmatismo de rostro sombrío. Los otros todavía creen que podemos superar a los humanos prediciendo sus. ¿Ataca un almirante canoso? Le dijo sin rodeos. Pero he visto los informes de los exploradores, se adaptan más rápido que cualquier especie que haya conocido, no siguen ninguna doctrina de guerra reconocible. El almirante inscribió un mapa estelar que marcaba escaramuzas recientes e intercepciones a lo largo de los bordes disputados del espacio humano. Vea, aquí se retiraron con pérdidas mínimas, un movimiento calculado. Aquí lucharon hasta el final con ferocidad y lógica, por un asteroide pobre en recursos. Joken pasó un dedo con garras por la dispersión caótica de marcadores. Están probando al almirante aprendiendo sus propias capacidades. No se han decidido por una estrategia porque no la necesitan. Sin embargo, fue una revelación escalofriante. El poder militar de los Dre se fundado en un análisis meticuloso y una predicción estratégica contra un enemigo, principalmente impredecible. Estaban volando a ciegas. En las semanas que siguieron al enigma humano, solo se profundizó. Kurum fue arrastrada más profundamente a una carrera armamentista desesperada dentro de su propia encargada especie de realizar ingeniería inversa de los avances genéticos humanos. El trabajo la enfermaba. El Dread siempre había priorizado el meticuloso refinamiento y estabilidad. Los humanos habían roto el molde por completo. Se sentía como tratar de contener una supernova dentro de un dedal. Un día la puerta de su laboratorio se abrió, revelando no a un compañero científico, sino a Joken. Sus escamas desgastadas estaban opacas con preocupación. «Hemos interceptado una transmisión humana», dijo. «No, sobre una alianza militar como se esperaba, sino filosofía». Su voz tenía un borde de desconcierto. Están intercambiando teorías con una especie acuática, solitaria sobre la naturaleza de la conciencia. La miró sus ojos reflejando la imagen inquietante de su propia civilización, luchando frenéticamente por soluciones. Kurum, susurró. Ya están pensando. Más allá de la guerra, más allá de la simple conquista, han trascendido el juego de poder galáctico habitual antes de que realmente haya comenzado una terrible comprensión. Amaneció encerrada en Kurum. Entonces el miedo y probablemente muchos de los poderes galácticos establecidos estaban en una mentalidad obsoleta. Se prepararon para un enemigo que reflejaba sus propias aspiraciones pasadas. Los humanos estaban jugando un juego completamente diferente, a escala que empequeñecían sus pequeñas disputas. Una sensación de inevitabilidad se filtra en cada rincón de la galaxia. El Dread consolidó sus fuerzas reforzando las defensas y formando alianzas tentativas con otras grandes potencias, pero parecía que se estaban preparando para un huracán, sabiendo que su trayectoria podía caprichosamente con el viento. Mientras tanto, una guerra de sombras se desarrollaba en las estrellas. Los agentes encubiertos de Dre, incluido un Joken sorprendentemente adepto, se infiltraron en los sistemas humanos. Sus hallazgos fueron contradictorios y profundamente inquietantes. Los humanos parecían tan confundidos sobre su propio potencial como todos los demás. Había facciones entre ellos, aislacionistas, exploradores, incluso aquellos que abogaban por un ataque preventivo contra el resto de la galaxia antes de que ellos mismos se vieran amenazados. Luego llegó el punto de inflexión. Una flota humana exploratoria, no una invasión. La fuerza se topó con una pequeña especie prim al borde de la autoaniquilación, en lugar de explotar su debilidad o simplemente ignorarlos, como la mayoría de las otras potencias galácticas habrían hecho. Los humanos intervinieron. Lo que siguió no fue una guerra, sino una operación de rescate de una escalada sin precedentes. Las naves humanas protegieron el planeta. Los científicos se apresuraron a neutralizar el desastre ecológico
Mientras los diplomáticos no hablaban de dominio, sino de cooperación, en un tiempo sorprendentemente corto, este mundo devastado se estabilizó y su gente miró a los humanos no con miedo sino con asombro. Las noticias de la intervención, como se las conoció, golpearon al alto consejo de Dredd como un meteoro. Los líderes militares se enfurecieron al predecir que esto sería una demostración engañosa de fuerza para atraerlos a subestimar a su enemigo. Otros lo vieron como una prueba de que los humanos eran demasiado caóticos y sentimentales para el verdadero poder galáctico. Hokan, cansado de meses de misiones encubiertas y de presenciar las desconcertantes complejidades de la sociedad humana, lo vio de manera diferente. «Nos han superado», le dijo a Kuram una noche. Su voz cargada de derrota no tecnológicamente ni militarmente, sino en perspectiva. Kuram lo miró fijamente con un destello de desesperación en sus ojos multifacéticos. «Hemos pasado milenios perfeccionándonos, perfeccionando nuestros genes y nuestra sociedad. ¿Estás sugiriendo que todo fue en vano?» Tal vez admitió que vida de Red certeza desmoronándose dentro de él. Tal vez lo que nos hace fuertes es también nuestra mayor limitación. Calculamos, optimizamos, no podemos comprender. Actuar sin un propósito claro. Los humanos se adaptan, destruyen, crean y luego reconstruyen de maneras ni siquiera ellos pueden predecir completamente. La gran ironía de todo amenazaba con asfixiarlos a ambos. La especie defectuosa volátil que la galaxia había descartado se habían convertido en lo que más temían los Drit, una fuerza de potencial puro incuantificable. El clímax no llegó con una declaración de guerra explosiva, sino con un silencio inquietante. Las naves humanas desaparecieron de las regiones fronterizas en disputa, sus comunicaciones disminuyendo a fragmentos crípticos de poemas medio olvidados y códigos militares arcaicos. Era como si la galaxia contuviera la respiración, esperando que cayera el golpe inevitable, pero incognoscible dentro del temible imperio, se produjo un cambio de poder silencioso. Yokan, una vez un simple historiador, se convirtió en un asesor vital, aunque inquietante. El laboratorio de Qum estaba inundado de trabajo, pero su enfoque cambió. Ya no estaban buscando desesperadamente un contraataque a los humanos, superioridad genética. Ahora se trataba de entender la lógica o ilógica fundamental que impulsaba sus decisiones. Entonces, una señal humana atravesó el silencio. No era un grito de guerra ni una súplica de paz, sino una petición, una invitación. Las coordenadas condujeron a un sistema estelar, estéril y deshabitado en el borde mismo del espacio explorado, contra las protestas de pánico de los militares. Se reunió una pequeña delegación Drit, Joken y Kurum de mala gana. Entre sus miembros, la nave humana que los esperaban no era una nave de guerra, sino una nave claramente diseñada para la exploración a largo plazo. Su comandante, una mujer con líneas de risa grabadas en sus rasgos modificados y una mirada desconcertantemente directa, los saludó, no con hostilidad, sino con curiosidad cansada. «No queremos pelear con ustedes», ella dijo. «Simplemente». Sus palabras resonaron en la estéril sala de conferencias. «Nunca lo hicimos, pero teníamos que hacerte entender lo que los delegados Dre erizaron siglos de superioridad arraigada, tensándose contra la pura absurdidad de la situación. Entonces les mostraron grabaciones de la intervención, parpadearon en las pantallas, pero fue los datos en bruto de las comunicaciones humanas interceptadas que realmente los sacudieron. Los debates se desataron en toda la sociedad humana. Si debían conquistar la elevación o retirarse a la oscuridad aislacionista. Los argumentos estaban respaldados por la filosofía extraída de su turbulento pasado, sopesada contra simulaciones que proyectaban caminos potenciales que la galaxia podría tomar. Había miedo, ambición, compasión y crueldad, todo en una sinfonía discordante. «Los aterrorizamos», dijo el comandante humano, un toque de triste comprensión en su voz, «porque viste tu propio reflejo en nosotros. Viste qué ambición templada por la autoconservación siempre ha impulsado a tu especie, pero hemos superado eso. Somos una
Tormenta que crea fuerza sin una dirección establecida todavía, y eso sonina sin ningún rastro de malicia nos asusta también. La delegación Dread regresó a su mundo natal no con respuestas, sino con una carga imposible de entender. La galaxia pendía del filo de un cuchillo. Los humanos podían aplastarlos, elevarlos, o simplemente desaparecer en la inmensidad inexplorada del espacio. Pero una cosa estaba escalofriantemente clara: las viejas reglas del poder, las predecibles maniobras de la política estaba obsoleta en la Cámara del Consejo. Ahora resonaba incómodamente con el peso de la indecisión. Fue Kuram quien finalmente rompió el silencio. «Están esperando», afirmó. Su voz resonaba con la fría certeza de un científico que enfrenta una ecuación con muchos desconocidos esperando ver en qué nos convertimos ante su existencia. Verena entrecerró los ojos ante la luz del sol filtrada que se filtraba en la cámara del consejo, la iridiscencia pulida de las paredes. Un símbolo de terrible estabilidad para Milenia, ahora se sentía Goody, casi fuera de sintonía con la corriente subyacente de tensión que zumbaba a través de sus mismas escamas. Era joven para los estándares de Dre. Nació apenas 2 ciclos después de la intervención, sacudió los cimientos mismos de su galaxia. Aquí estaba ella representando a la primera generación, nacida en un mundo cambiado para siempre por el orden de los humanos. La voz del Supremo retumbó, sus escamas brillaban plateadas con la edad. Había presenciado el ascenso del poder humano. Su compostura se resquebrajaba con cada informe inquietante de hoy. Sin embargo, no se trataba de los humanos, al menos no directamente una petición de la coalición Rimward. Les presentaba una disputa fronteriza aparentemente menor con una especie recién despertada llamada los Skee. Hace décadas, esto se habría resuelto rápidamente. La tecnología superior y la perspicacia diplomática de los Dre aseguraban un resultado favorable. Ahora cada decisión parecía enredada en una red invisible, tejida por la conciencia omnipresente de la humanidad. Los Skee son impredecibles, su tecnología errática. El representante de la coalición siseó, aun si actuamos con demasiada fuerza. ¿No podríamos provocar consecuencias no deseadas? La palabra no dicha, humanos, colgaba pesada en el aire. Verena notó la tensión en la postura de Kum. El renombrado genetista era ahora un yo mayor, su brillante mente, agobiada por las decisiones tomadas en esos años cruciales. Yokan estaba ausente. Su enfoque había cambiado de las grandes teorías de la historia a la cruda realidad del terror humano. Interacciones a lo largo de fronteras compartidas. No podemos vivir con miedo de las sombras. Un anciano de la facción militarista contrarrestó nuestra vacilación. Solo genera debilidad. Debilidad. Verena habló con su voz más aguda de lo que esperaba. O la sabiduría nacida de la catástrofe, los humanos nos obligaron a evolucionar para reconocer las limitaciones de nuestra propia lógica. Murmullos ondearon alrededor de la cámara. Una mezcla de aprobación silenciosa y resentimiento de la vieja guardia. El tema Skee fue pospuesto, un retraso táctico que resuelto nada saliendo de la cámara sagrada. Verena encontró a Kuram, esperándola. «Hablaste bien hoy», dijeron los ancianos, un destello de calidez. Suavizó su austeridad habitual y no logró nada. Verena replicó con un toque de amargura. «Todavía analizamos cada decisión a través de la lente de lo que harán los humanos, incluso cuando no estén directamente involucrados». Kurum inclinó la cabeza. Una onda de diversión recorrió brevemente sus escamas. Tal vez admitió que ese es el costo del verdadero progreso para siempre, ver un horizonte más amplio, incluso si trae más preguntas que respuestas. El mundo de Verena era un torbellino de informes codificados, susurros transmitidos a través de canales secundarios y simulaciones de entrenamiento frustrantes. Ella no era un soldado, sino una diplomática. Sin embargo, cada curso de negociación ahora involucraba variables impredecibles que reflejaban las motivaciones no cuantificables de los humanos.
Sus instructores soportaron a los veteranos de tensos enfrentamientos fronterizos y misiones de observación encubiertas. Fueron una generación empapada en el reconocimiento tácito del potencial humano no siguen patrones. Un comandante canoso siseó mientras monitoreaban un reciente programa de intercambio de puestos avanzados humanos con una nueva especie elevada. Podrían estar haciendo verdaderos aliados o preparando una trampa que no se activará. Durante 3 generaciones debes pensar más que lo impensable. Verena. Sus palabras resonaron en su mente mientras se movía de las estériles salas de conferencias al vibrante caos de los mundos fronterizos. Los informes de Kuhn sobre la influencia sutil de la modificación genética humana en las especies vecinas se sumaron a la inquietud. La noción misma de lo que constituía la evolución natural se estaba desmoronando. ¿Esta influencia humana de la INF era intencional o simplemente un efecto secundario inevitable de su mera existencia? Un informe alarmante aterrizó en su escritorio. Yokan, generalmente la voz de la precaución, había intervenido en una terrible represión contra un pequeño consorcio humano de Letrad. Los humanos mismos parecían apenas preocupados, concentrándose en algún gran proyecto de terraformación ineficiente en un planeta muerto. Pero el incidente provocó temblores políticos. En el mundo natal, se enfrentó a Yokan en un jardín apartado, lejos de miradas indiscretas. El historiador parecían escamas desgastadas y opacas con un cansancio que no había visto antes. Yokan, tus acciones fueron imprudentes. Acusó incluso ahora tenía que analizar la situación como una amenaza. La respuesta instintiva de Dre. Una sonrisa se dibujó en el rostro del anciano. ¿Eran ellos? ¿O finalmente estaba empezando a pensar como ellos? Hizo un gesto alrededor del tranquilo jardín meticulosamente modelado, un símbolo de miedo-control. Nos aferramos a la certeza. Verena, los humanos prosperan en la incertidumbre, ellos la crean. Luego aprovechan su energía caótica. Tal vez es hora de que aprendamos de ellos, aprendido lo que ella exigió, abrazar una racionalidad, arrojar nuestra estabilidad dura al abismo. La mirada de No-Jun estaba fija en una flor, sus delicados pétalos y salpicadura inesperada de color contra los árboles esculpidos. Debemos aprender a equilibrar para dejar que su hermoso caos se filtre en nuestro mundo rígido. Puede ser incómodo, incluso aterrador, pero podría ser nuestro único camino a la verdadera supervivencia contra lo que los humanos no eran una flota de invasión inminente, pero un dilema existencial hecho carne. Verena dejó a Joan entre sus flores sin respuestas en la mano, solo una desconcertante sensación de posibilidades que hizo que el camino cuidadosamente construido de su vida se sintiera imposiblemente estrecho. Verena se encontró repelida, no solo por la ambición, sino por una necesidad desesperada de entender esta nueva galaxia, una donde la lógica era un arma, pero también una prisión potencial. Buscó asignaciones en los bordes exteriores, esas intersecciones desordenadas donde los intereses del terror chocaban y se mezclaban con esferas de influencia humana. Sus misiones eran menos sobre dominio, más sobre observación-adaptación. Aprendió a analizar transmisiones codificadas, llenas de referencias arcaicas a la Tierra para ver más allá de la amistosa inicial sobre diplomáticos humanos y calcular las motivaciones cambiantes, 3, 4, incluso 5 pasos por delante, no con precisión del terror, sino con un abrazo calculado de lo tal vez era estimulante y aterrador. Vina se encontró abogando no por una adhesión rígida a los tratados, sino por concesiones calculadas pequeñas. Concesiones para interpretaciones inesperadas y acuerdos comerciales. Se hizo conocida como impredecible, un destello de humanidad y lógica, infectando al normalmente metódico enviado de terror. La vieja guardia GR se humilló. Pero en medio de las complejidades de una galaxia cambiantes, sus resultados fueron innegables. Un ciclo de crepúsculo en una estrecha barra de Outpost, donde 6 especies diferentes compartían incómodamente una atmósfera reciclada, se encontró acorralada por nadie, menos que Kurum el anciano,
que siempre había sentido una distante, formidable figura. Ahora se inclinó cerca, los patrones iridiscentes en sus escamas, girando débilmente en la poca luz. Estás caminando por un camino peligroso. Verena la voz. Decum era baja una advertencia que solo ella debía escuchar. ¿No somos todos? Verena. Contrarrestó levantando un vaso de la cerveza local que quema la garganta Brew en un brindis burlón. Los humanos cambian el camino. Podemos tropezar a ciegas o aprender a bailar en terreno cambiante. Los ojos de Cum brillaron con una intensidad casi inquietante. Baila sí, pero no te pierdas en el ritmo. Debemos ser el ancla incluso mientras aprendemos a equilibrar la conversación permanente en la mente de Vena por mucho tiempo. Después de separarse de su mentor, un ancla implicaba una conexión con los humanos, una base necesaria en medio de su influencia caótica. Pero, ¿era ella el ancla o simplemente un cebo colgando en la cuerda? Su siguiente misión hizo que esa pregunta se hiciera más profunda. Aterrizándola en una estación de investigación humana compartida en un mundo recién descubierto, los humanos eran sorprendentemente cooperativos y ofrecían tecnología y pensamiento adaptativo, pero cada sonrisa, cada intercambio abierto de datos, hacía que la piel se erizara con la incómoda sensación de ser superada sin esfuerzo, aunque tal vez no había ninguna posibilidad de ganar, solo una negociación constante de un equilibrio impredecible. La estación de investigación vibraba con una tensa energía colaborativa que hizo que Ben se sintiera cada escala al límite. El proyecto principal era ambicioso: mapear el genoma de una especie cuya biología desafiaba todos los modelos evolutivos conocidos. Los humanos lo abordaron con su marca registrada de audacia e ilógica, proponiendo teorías basadas en corazonadas, persiguiendo callejones sin salida, con obstinado glee. Los científicos de Dre se erizaron, pero en medio de la metodología caótica había destellos de genio. Fue un genetista humano líder, una mujer fibrosa llamada Dorsey, Aosta con líneas de expresión y ojos atormentados, quien tomó a Vera aparte. Un día. Nuestra lógica está limitada por lo que sabemos de la evolución. Aosta dijo, la intensidad de su mirada casi desconcertante. Tú, Dre, tienes una perspectiva única, una comprensión de la estabilidad de la que carecemos. Verena no pudo evitar un destello de diversión de Rai, estabilidad. Toda nuestra civilización es un descenso controlado hacia una tormenta de nuestra propia creación. Ella replicó, pero no podía negar la verdad, en las palabras de Acosta. A pesar de todo su progreso caótico, los humanos ansiaban algo. Los Drit tomó por concedido el avance. Se produjo durante una agotadora noche de insomnio, un revoltijo de hipótesis garabateadas en pantallas transparentes y envoltorios de comida desechados. Fue Verena, recurriendo al conocimiento meticulosamente archivado de los atípicos evolutivos, quienes hicieron la conexión se han adaptado en ráfagas. Exclamó las palabras que brotaban no gradualmente, sino a través de saltos, reactivos repentinos desencadenados por presiones ambientales que explicaban el genoma del extraño organismo, un mosaico de mecanismos de supervivencia que bordean lo autodestructivo Aosta. Miró las proyecciones, sus ojos se abrieron de par en par. Eso encaja con... Se calló. Y luego soltó una carcajada que rebotó de manera extraña en las paredes estériles. Los humanos somos una maldita adaptación explosiva. ¿No somos caóticos autosaboteándonos y de alguna manera lo logramos? Verena se unió a la risa que brotaba inesperadamente de un pozo de tensión. Fue un momento de extraño triunfo compartido, dos especies, opuestos en sus caminos a través del universo, reconociéndose en el fracturado espejo de un genoma alienígena. El descubrimiento causado, revuelo aclamado como un punto de inflexión en la biología galáctica. Pero la inquietud supuraba en la mente de Vena. Los humanos se habían vuelto predecibles en su imprevisibilidad. Sus saltos eran reactivos, una respuesta a amenazas. ¿Qué sucedió cuando la amenaza era la estasis misma?
El pensamiento la tocar con la escalofriante claridad de una revelación. Más tarde, en la tenue luz de sus aposentos personales, transmitió un mensaje encriptado a Yokan. La respuesta de su mentor fue C.I.C., como siempre, insinuando, susurros recogidos de las profundidades del espacio humano, debates sobre el estancamiento deliberado, la autoimposición de límites era locura, la antítesis del potencial humano, o era la táctica desesperada de una especie que, finalmente reconocía su propio impulso destructivo. Las noticias del temible avance colaborativo humano deberían haber sido motivo de tranquilidad. En cambio, Verena fue convocada de regreso al temible mundo natal, no como una innovadora celebrada, sino como una potencial responsabilidad. La Cámara del Consejo Supremo se sintió sofocante. Ahora el pulido iridiscencia de sus paredes, una burla de la tormenta, rabiando dentro de su mente. El anciano supremo marchito por la edad, la miró con ojos brillantes, con ira frágil mezclada con un desesperado destello de miedo tus percepciones. Se han infectado... Él acusó su voz un siseo frío. Piensas como ellos actúa. Como ellos te has desviado del camino del terror. Lo absurdo de esto habría sido ridículo si las apuestas no fueron tan terribles. Aprender a navegar la galaxia. Los humanos rehicieron. Verena, replicó sorprendida por el Edge, desafiante en su propia voz. ¿Y qué pasa si cambian el curso otra vez? Un anciano militarista cortó su estancamiento. Este autocontrol con el que flirtean podría ser un preludio a la conquista galáctica. Debemos recuperar la iniciativa antes de que sea demasiado tarde. La cámara estalló en una cacofonía de argumentos, estabilidad antigua. Dre, quebrajándose bajo la presión de lo desconocido, Ena no sintió ira, sino una extraña sensación de lástima. Eran pájaros trepando en pánico, mientras el cielo mismo cambiaba de forma. Era la voz de Kurum. Es firme como un pulso. Quien silenció la cámara. El miedo es predecible. El pánico es cuantificable. Ella dijo que su mirada recorrió la asamblea. La incertidumbre es la nueva variable, y no podemos permitirnos convertirnos en el elemento rígido de la ecuación. Sus palabras provocaron la danza familiar de acuerdo y disenso. Pero Verena vio un cambio. Ya no había una postura unificada de Dre, solo facciones tambaleándose en el filo de una navaja. Al final, no fue castigada, sino dada una elección escalofriante, liderar una contingencia encubierta, recién formada encargada de observar, y si es necesario influir, sutilmente en el desarrollo humano. La oferta era una jaula revestida de seda venenosa. Reconocía su comprensión única de la amenaza humana, mientras buscaba controlarla a través de una interferencia calculada. Pero ¿no había el último intento de Troll encendido esta tormenta de fuego cósmica? En primer lugar, la noche antes de su decisión de aceptación, Verena encontró a Yokan en los vastos archivos del terror, rodeados por el peso de la historia meticulosamente ordenada. Será su espejo el viejo. Historiador, le dijo su voz pesada, refleja las consecuencias de sus elecciones, su potencial de crecimiento y de destrucción, y si mi reflejo los miedo para que acción. Verena contraatacó amargamente las escamas desgastadas del Yokan, ondularon con una sonrisa triste. Entonces mi estudiante dijo suavemente, tal vez nos habrá enseñado a todos nuestra lección más crucial. La nueva tarea de Beren, la llevada a la vibrante y caótica expansión de un centro comercial humano, orbitando una estrella azul pulsante. Su tapadera irónicamente era la de una tradicionalista franca, deshuesando el insidioso avance de la influencia humana en la defensa de la pureza cultural. Era un papel que calificaba pero brindaba un acceso incomparable a las corrientes subterráneas de la sociedad humana. No era una espía buscando datos robados, sino una antropóloga que observaba las especies más impredecibles del cosmos. Sus cuarteles eran un espacio abarrotado y estrecho, dentro de la temible embajada llena de grabaciones de debates humanos interceptados, intercambios personales
y una vertiginosa variedad de artefactos culturales contrabandeados, a veces se sentía como si se estuviera ahogando en el caos absoluto de su existencia. Sin embargo, algo extraño sucedió. Los humanos se aclimataron a sus terribles pronunciamientos. Al principio se encontraron con una mezcla de diversión y desprecio desdeñoso, pero con el tiempo sus críticas punzantes parecieron perforar su habitual confianza bulliciosa. Comenzaron los susurros. La prisa por el progreso era demasiado apresurada. Debería haber una pausa, un momento para una introspección tranquila. El impacto fue sutil pero innegable. Se pospuso una propuesta de expansión en territorio en disputa después de que un ardiente senador humano argumentara usando retórica, haciéndose eco de las propias advertencias de Vena. Los científicos, en un proyecto de terraformación arriesgado, comenzaron a exigir protocolos de seguridad rigurosos en lugar de celebrar la innovación imprudente. Fue como si Vena se hubiera convertido en una piedra arrojada al río del progreso humano. Pequeñas ondas se extendieron en direcciones imprevistas. Los informes de estos cambios llegaron al mundo natal de Drizzt. Las reacciones fueron tan volátiles como Verena esperaba. Algunos la aclamaron como un genio que manipulaba a los humanos a través de su propia incertidumbre. Otros silbaron acusación de traición, argumentando que había empoderado a su enemigo más peligroso. No era ni Puppet Master ni traidora, solo una jugadora en un juego más vasto y más impredecible que cualquier otro para la que la habían entrenado. Entonces, llegó el giro, una transmisión rutinaria interceptada desde una nave exploratoria humana. Del espacio profundo le determinantes escalofríos en la columna vertebral. Los humanos habían encontrado una nueva especie, solitaria, rígidamente estructurada, sorprendentemente similar a el terror de hace un siglo y el primer instinto en su respuesta de lucha ORF genéticamente arraigada no fue el miedo, sino la compasión. De repente, de manera horrible, Vina comprendió que los humanos no eran la tormenta definitiva, eran un catalizador, una contradicción cósmica que forzaba la evolución sobre todo lo que encontraban. A través del conflicto, a través del reflejo, a través de una presencia abrumadora, empujaban a otros fuera del estancamiento cómodo. Si ese hubiera sido su propósito todo el tiempo, su siguiente informe al terror no se trataba de manipulaciones sutiles, sino de una evaluación brutalmente simple. No podemos controlarlos. Ella transmitió las palabras de la sentencia de muerte en el viejo paradigma del terror. Pero podemos elegir en quién nos convertimos debido a ellos. Es nuestra elección evolucionar o desvanecerse en la irrelevancia. La respuesta fue el silencio. Días después, los apóstoles de Vena fueron allanados. Su misión terminó abruptamente. La vieja guardia la había considerado una carga. Ahora era una fugitiva. Observó cómo la especie humana elevada prosperaba reflejando el progreso que los humanos mismos habían abandonado por ahora. Verena desapareció en los sectores de influencia humana de la galaxia, un fantasma perseguido por las largas sombras. El terror. No la persiguieron con verdadera intensidad, ya sea por apatía o por una certeza inquietante de que serviría a un propósito incluso mientras huía. No sabía que su nueva vida no se trataba de esconderse, sino de presenciar las consecuencias del camino que inadvertidamente había ayudado a establecer. Se movió entre mundos moldeados por el contacto humano, una especie joven y volátil que se elevaba a la prominencia galáctica con una velocidad desconcertante, su ambición impulsada por una extraña mezcla de miedo y asombro por los humanos enigmáticos, una antigua raza aislada que se sacudió de su enfoque interior, abrazando la colaboración y los saltos tecnológicos a partir de un nuevo miedo de quedarse atrás. Luego estaban los susurros de los propios humanos. No se estaban retirando de la conquista, sino de la gran etapa galáctica. La exploración cambió a una meticulosa catalogación, estabilización e incluso retirada de los mundos recientemente elevados. Era como un gran motor que se apagaba. Lentamente, su implacable movimiento hacia adelante, reemplazado por un enfoque interior. Se estaban preparando para algo, o simplemente cansados del caos cósmico que habían despertado años, se convirtió en un ciclo borroso, cuando Verena se convirtió no solo en una observadora, sino en una participante renuente en este drama galáctico
que se desarrolló su entrenamiento. Dre resultó inesperadamente útil, rompió sus tensos enfrentamientos, donde su calculada neutralidad hizo eco de la postura humana lo suficiente como para hacer reflexionar a los impetuosos rivales. Ella aconsejó sobre la integración de la influencia humana, tecnología viendo en su caótica eficiencia la clave para evitar que esas ambiciosas razas jóvenes se devoren entre sí demasiado rápido. Un día una transmisión la alcanzada no fue una interceptación terrible, sino un humano enviado al espacio abierto en una frecuencia que ella había pensado que había olvidado hacía mucho tiempo. Era la voz de Joan, envejecida pero aún manteniendo ese humor agudo que tanto extrañaba. Estudiante, tus lecciones no deseadas dan fruto. La vieja guardia ha caído reemplazada por... Hizo una pausa, y Verena casi pudo escuchar su ascenso. Sonrisa. Bueno, por algo menos predecible. Te miran a ti, el que baila en el filo de la navaja, nos miran a todos para ver en qué nos convertiremos en este nuevo mundo. La transmisión se cortó. Verena era una deriva en la quietud, que no siguió a un fugitivo, sino quizás al humano más improbable de la galaxia. Dre. Esas etiquetas se sentían insignificantes comparadas con el peso de las decisiones que tenían por delante de ellas. Habían sido catalizadoras fuerzas de cambio en una galaxia que necesitaba desesperadamente superar su pasado rígido. Los humanos les habían mostrado el camino. Un camino de incertidumbre, sí, pero que conducía hacia posibilidades ilimitadas, aterradoras y emocionantes. La decisión llegó a Verena, no como un destello de inspiración, sino en momentos de tranquilidad, en medio del vibrante caos de un puerto mundial recién integrado. Niños de una docena de especies jugaban en la plaza adoquinada su risa. Una armonía discordante, ella apenas estaba comenzando a entender. Había enviado informes y advertencias, pero en última instancia eso no fue suficiente. Nunca había sido su respuesta a